Y aparte, contento porque pudimos lograr también juntar dos potencias. En este sentido, lo quiero decir. Hoy vamos a hablar de música, algo que usted conoce muy bien, que le dio de comer durante mucho tiempo Me sigue también, dando de muchos comer la años, música. le sigue dando de comer. Y bueno, definitivamente hablar de lo que es la música es hablar de toda una historia. Pero hoy nos vamos a referir, en este caso, al tema de la industria de la música, Bien. a la parte, si queremos llamarlo ahora con el lenguaje actual, del hardware, o sea, de lo que fueron todos los pasos que sufrió, digamos, la música en la historia. Y hablar de la industria de la música es hablar también de lo que reproducía la música. ¿Y por qué lo traemos a esto a colación? Porque esta historia que hacemos de la música o el recorrido de la música lo hemos titulado Del vinilo a lo digital. Esa historia Bien. es contarla a través de lo que tal vez puede ser una nostalgia de rebeldía, puede ser un volver a las raíces o, en este caso, simplemente una valoración que uno puede hacer desde el oído, desde un sistema de audio a otro. Hoy en día, y aún más con la pandemia, Germán, la música tuvo una explosión y sobre todo un giro hacia lo digital, y hablamos de streaming, Mm. hablamos de lo que significó la pandemia, donde se potenció todo el tema de streaming y la música. Es más, los músicos incluso utilizaron este sistema y llevó que, por ejemplo, en el año 2022, lo digital, sobre todo los sistemas de streaming que han pasado a lo largo de estos últimos 2 años, superaran por primera vez las ventas a lo que es la venta física, Ah, llámese hoy por hoy, a través de distintos sistemas, e incluso las descargas. Lo superó por primera vez. O sea, hablamos de un negocio de millones de dólares, de miles de millones de dólares en el mundo. Pero ha habido un resurgimiento, yo no sé si de aquellos que podríamos llamar, como decía Sumo, ¿no? Los viejos vinagres, o aquella generación en la cual se crió con, por ejemplo, el vinilo, sí. el viejo tocadisco, el viejo wincofón, que tenía cada uno en su casa, que tal vez tu mamá o mi mamá Sí, mis escuchaban sus, viejos, sí, sí. sí, sí, sus temas preferidos o tus viejos, que después mutó también hacia el cassette, que ya era un gran adelanto, y posteriormente vino el CD. Mm. De ahí pasamos al MP3 ya, con una era digital, si se quiere analógica todavía, porque el MP3, si bien necesitaba de reproducción, lo podía hacer a través de un CD, o lo podía hacer, o un DVD después, o lo podía hacer también a través de una computadora. Mm. Y de ahí en más vino el salto a lo que hoy vivimos en día. Pero claro, también ha habido un giro, como decíamos, de una cierta nostalgia, porque reflotó lo del vinilo. Y te lo voy a dar en números. A ver. Tal es así que el año pasado, en vinilos, la venta total, sumando lo digital, sumando en este caso lo físico, llevó a que en el mundo significara un volumen de un 4% de ventas, la vuelta del vinilo. Unos 700 millones de dólares es lo que se vendió en vinilo. Y eso llevó, por ejemplo, a tomar decisiones a empresas que hace 20 años, por ejemplo, Sony había cerrado la división de grabación de vinilo y la vuelve a abrir. Hoy en día está abierta y Es vuelve a negocio de grabar vinilo. nuevo. Claro, es negocio de nuevo. Ahora, ¿en qué nos vamos a basar en esto? ¿Por qué la vuelta del vinilo? ¿Por qué significa que el vinilo vuelva a las tiendas? Hay lugares de intercambios también de vinilo, Sí. hay Coleccionistas. coleccionistas de vinilo y vuelven a reeditarse por parte de los grupos y los sellos también materiales, por ejemplo, de conciertos. Rolling Stone lo ha hecho, lo han hecho grandes bandas, volver a reeditar en vinilo. Y las viejas carátulas nuevamente fueron impresas. Eso llevó a que hoy en día nos preguntemos, porque si hablamos de un sistema y el otro, por ejemplo, el sistema digital nos permite escuchar miles o tener miles de canciones, miles o millones de canciones para escuchar, nos permite saltar de una a otra en forma aleatoria. Mm. El sistema físico del vinilo, vos sabés que púa a púa, Levantar la púa, correr la corre la surco. púa, cada Sí, surco, volver. y te permite un número limitado. Mm. Ahora, y acá van a entrar justamente nuestros invitados. A ver. ¿Por qué?
el vinilo sigue siendo elegido si tiene tantas limitantes? ¿Cuál es, en este caso, la fantasía o el mito de eso que dice que en el vinilo se escucha mejor que lo digital? Y vamos a invitar a quienes tenemos hoy. Nos dimos un gusto y le agradecemos porque también están aquí con nosotros, sabemos que tienen su horario de trabajo. Hablamos de Guillermo Mansi, el Tuca Mansi, y hablamos de Kule Burgener, que también nos acompañan. Antes que nada, bienvenidos a esta mañana a los dos. Hernán y Germán los saluda. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, chicos? Hola, buen día, Germán. Y buen día, Hernán. Buen día, Tuca, ¿cómo estás? Bueno, arriba está el Tuca, Hola, abajo Kule. está el Kule. Abajo está el Kule. Ahí está. Y bueno, O viceversa, o viceversa. O viceversa, podría ver tranquilamente. Es como hablar con San Martín y Bolívar. ¿Qué está hablando de dinosaurio o porque son Porque próceres de la eran música? contemporáneos ellos. Próceres de la música. Próceres de la música, de las bandejas de sanguchito de miga, no, de las bandejas de los boliches, de las cabinas. De las Han cabinas. hecho bailar a tanta gente, a varias generaciones. Por eso voy a decir esto. Conocido suyo, conocido de nuestro, de gran parte, pero bueno, tal vez las nuevas generaciones lo conozcan y lo van a conocer ahora a través de esto. Y me gustaría que me cuenten desde Menos la mal. experiencia. Sí. No sé si van a tener Menos mal que gusto no lo con- conocen de antes. Menos mal, sí. Bueno, menos mal. Menos mal que no había celulares en esa época Uh. también, y no se sacaban fotos Qué salvada, en las chicos. cabinas, ¿no? Sí. Que no había redes sociales. No, fotos sí, fotos sí. Sí, foto. ¿Con qué cámara sacaba? ¿Con esa que hacía la explosión? En 1980 y... No, Bueno, pero Vos, Tuca, sos más joven que yo, pero yo cuando empiezo, en el 81, la cámara fotográfica, no, era muy poco las que la tenían. No. En sí, Claro. digamos, el fotógrafo que había, que creo que estaba Reusa, y Claro. creo que ni Juanito estaba. Creo que el papá de Juanito me parece que estaba. claro, Pero, o sea, había bueno, que era muy acudir a un difícil, fotógrafo profesional. Claro, y en algún evento, algún cumpleaños por ahí aparecía algún fotógrafo, si no, nadie tenía cámara de foto. Así que No. recuerdo de esa época, son muy pocos los que hay, los que yo tengo y personales, digamos, y los que he visto también. Por ahí cuando yo empiezo en Cibao, hay algunas fotos de la inauguración, pero son muy poquitas. Son, Claro. creo que versión Capello, si no me Sí, me sí. equivoco, que Sí, sí. las tengo las copias esas. Menos mal. Pero En son blanco y contadas negro. con los dedos de la mano. Sí, sí. Es blanco y negro, exacto. Bueno, con respecto a lo que decíamos recién, a ver, vamos a ir moderando, vamos a ver Dale. que Guillermo empiece contestando, por ejemplo, y vamos a ir alternando. ¿Por qué crees, Tuca, que la gente vuelve a volcarse? Y no hablamos de una generación, porque hablamos de jóvenes también que se han... Con esa curiosidad de... Sí, esa curiosidad tal vez del vinilo que le contaban sus padres, de lo que escuchaban. ¿Por qué crees que vuelve el vinilo? ¿Existe ese mito que el vinilo se escucha mejor o tiene mejor sonido que lo digital? es según, o sea, por ahí puede ser moda para algunos, cosa de curiosidad o de nostalgia, hay de todo, pero, o sea, un chico, por ejemplo, hoy a lo mejor quiere tener un vinilo porque nunca en su vida vio una bandeja giradisco, entonces le llama la atención qué es, cómo se reproduce, qué hay que hacer. Hay gente, yo tuve gente acá en el estudio, por ejemplo, chicos que vinieron a grabar, cantantes, digamos, músicos, que ven, yo tengo la bandeja giradisco acá a mi izquierda, digamos, y no conocen. Dicen, ¿y esto qué es? Claro. Y digo, esto es una bandeja. ¿Esto es para apoyar giradisco, la pizza? le muestro el disco. ¿Es un microondas? ¿Viste? Para que Dicen, ¿es un lavarropa que va siempre para el mismo lado? No. Pero claro. Produce música. Claro, no saben, y vos que ahí le haces la demostración, Guille, a los pibes que se interesan por el vinilo. Yo le pongo claro, le pongo acá, ¿ves?
Sí, sí. Le No, ahí pongo tiene uno, un vinilo. lo hago escuchar y quedan, quedan locos con el sonido, porque, o sea, estos maxis de los 90 Sí, Sí. suenan bárbaros. sí, tenían O sea, un brillo especial. Entonces vamos a que el claro, vinilo tiene se una escucha voz. mejor que lo digital. Y una contextura No, también el bueno, no. vinilo. Los maxi eran mucho más de más milimetraje que los primeros que aparecían, digamos, según los sellos también. Por ahí no Claro. FCA Victor, los primeros eran discos de vinilo que eran duros y bien gruesos. Y por ahí Sí. vos encontrabas un sello que lo ponías así y mirabas el sol del otro lado. ¿Viste? ¿Te acordás, Guise, se cuando doblaba vos... todo y saltaba la uva. Sí, Era un desastre. lo que dice el Cule es verdad. Había discos que cuando llegaban a la Danger, a la cabina, había discos muy rígidos, como dice el Cule, y otros que el Guise los limpiaba y los doblaba así, se doblaban, pero se arqueaban, Bueno, los doblaba así a Pero, los discos. digamos, porque los primeros fueron discos de pasta y después vinieron de vinilo, porque Sí. así. Y los primeros de vinilo eran Exacto. gruesos, después fueron cada vez más finos, ¿es Sí, así? sí. Sí, No, digamos. o sea, son discos materiales. A ver, Guille, Sí, primero dale, Guille, dale. Vamos Sí, de a uno. no, Dale. en una época, mirá, no sé si no eran al principio o de aluminio o de alguna fundición, eran como de un metal, parecido al Ah. aluminio o algo así, pero después de acetato, por ejemplo. Pero a veces, sí, bueno, había algunos muy blanditos que por ahí se ondeaban según en la forma, por ejemplo, si estaban todos parados así en fila, se podían doblar solos Ah, y cuando claro, pasaba la púa, saltaba, claro. Y otros, bueno, otros no, otros con mejor con textura. Qué, Y aparte los qué primeros, lástima, por porque ejemplo, yo los tengo LP, acá, tengo un montón de... Sí, Cule. Sí, disculpame, Tuca, disculpame. Qué lástima porque yo acá tengo No, un dale, montón dale. de discos de vinilo, bueno, los tengo acá a 50 metros y los podría ir a buscar como para mostrar lo que es la calidad de uno y la calidad de otro, de lo que yo tratamos de explicar con el Tuca. Sí. Algunos eran muy finitos y se doblaban, y los otros, ya como él dice, que aparecían en la época de los 90, que eran más que todos maxis, esos venían de una muy buena calidad. Digamos, bueno, ya estamos hablando de distintas décadas, de hecho estoy hablando por ahí de los 80, eran muy finitos, que se doblaban según algunos sellos, otros sellos no, venían de muy buena calidad. Pero Claro. o se ve que eran discos piratas, porque en esa época tampoco se podía conseguir buen material. ¿Por qué? Estamos hablando también de una década que nosotros tuvimos un problema, una guerra con Inglaterra por el tema de Malvinas, y había muchas cosas que dejaron de entrar al país. Entonces ahí se empezó a piratear un montón de material. ¿Me explico? Ajá, sí. Por ahí empiezan a aparecer discos truchos en sí, entre palabras, que eran más finitos, de menos calidad. A eso lo que voy. Bueno, después ya por ahí puede venir un poco también la mano. Claro. Que cuando íbamos Ahora, a comprar material, sí, está bien. no era por ahí, nos encontrábamos con un material que no era original, era trucho. Bueno, y ese material, porque vamos a la sonoridad, más allá que era trucho y que cambiaba el material, el sonido se mantuvo a lo largo del tiempo, el vinilo siempre tuvo, digamos, ese halo místico de decir, se escucha mejor que, a ver, que el cassette, después que mejor que se decía el CD, y ahora mejor que lo digital. ¿Es cierto eso o no para ustedes, en lo particular? A ver, uno a la vez. Jule, a ver. Para mí, lo digital es mejor que el sonido del vinilo. Digamos, lo digital es puro, es nítido. El vinilo siempre podemos encontrar un chillido de ahí, o ese sonido natural del disco de vinilo. Exacto, que ese es el sonido que todos aman. Sí.
se vuelve como un poco que decía el Tuca, a la nostalgia Exacto. del vinilo. Entonces por ahí estamos nosotros, que yo estoy en varios grupos de DJ y hay algunos que los graban directamente del vinilo y lo pasan a digital por ese chillido que se escucha del disco de vinilo natural. ¿Me explico? Ese Sí. ahí cuando La friturita esa. bueno, claro, la friturita. Los DJ viejos, los que tuvimos la suerte de poner música en vinilo, amamos el vinilo. En mayo ya le tengo una propuesta ahí al Tuca, que una propuesta de pedir las bandejas a él y como el chico Fullana, porque tienen unas máquinas, unas Technic 1200 de Mariano. Y bueno, voy a estar haciendo un poco de volver al vinilo y estar subiendo música, enganchando en vinilo para mi canal en YouTube. Ah, buenísimo. Bien. Lo tengo ahí pensadito para si el Tuca me da una mano. Sí. Bueno, técnicamente el Tuca, aparte de un tipo que tiene un oído exquisito, yo lo puedo decir porque no es porque es mi amigo. ¿Tiene oído todavía? Sí, tiene oído. Tiene bueno, ahí lo vemos en el estudio de grabación que es de él. Graban muchos y es muy detallista, un tipo muy detallista. Un oído exquisito. Y bueno, él prefiere, mirá lo que hemos logrado. El Tuca prefiere, de arranque lo dijo, prefiere el vinilo. Sí. El Cule lo digital. Bueno. Gustos son gustos, dijo. Claro, ¿cuál es más nostálgico? No sé. No, digamos, a ver, yo lo que quiero explicarle, digamos, si vamos al sonido en sí, lo digital es mejor que el sonido del vinilo. A mí me gusta más el sonido del vinilo. Bien. Si comparamos los sonidos, el digital es mejor que el del vinilo. Porque ya siempre y cuando como haya estado guardado ese vinilo. Bueno, ese es el tema, porque vemos ustedes a veces en redes que muestran, no sé, Tuca o Cule, a veces sacan un vinilo y todavía lo tienen con la bolsa de nylon, o sea, lo tienen con el nylon original. El Tuca tiene la discoteca de Danger, tiene. O sea que te la llevaste. Como parte de pago. Indemnización. Contá eso. Estuvo conmigo tanto. Y yo tengo la de la esquina. Que digo, no. Mirá. Esto es mío. Claro, sí. No. Luis me dijo, esto es tuyo. Ajá. Mirá. Pero Luis me dijo, esto es tuyo. Bien, Guille. Le digo, sí, decime algo nuevo, ¿no? Ya sabía que era mío. Claro. Ojalá tu familia lo siga conservando. No, porque no sé que te lo conserve. El Tuca daba una data interesante recién, el sonido va cambiando, depende también de cómo lo tenés almacenado a ese vinilo. ¿Y quién lo está escuchando? Claro, porque si lo tenés parado, mirá vos el dato que da, durante mucho tiempo el vinilo con estos calores, qué sé yo, se puede arquear, la humedad influye en el vinilo, en el disco, y a la hora de escucharlo, todo eso influye a la hora de calidad sonora. Bueno, en favor de eso, yo les cuento, Sony ha anunciado que volvió a abrir la división de grabación de vinilo, pero no va a ser ese vinilo histórico. El material de composición, es lo que estamos hablando, va a preservarse mucho más en el tiempo, según dicen ellos, y no lo van a afectar tanto los factores ambientales. Eso es lo que dijo Sony. O sea que el vinilo que venga ahora, y en favor también de esto, el otro día voy a un negocio y me sorprendió. Tenía para la venta 3 bandejas. ¿Pero ¿sabe cómo vienen las bandejas? Una imitación del Wincofon. El formato Wincofon. El formato como Wincofon, pero hay bandejas ya nuevas que se venden y son como unas valijitas. Claro. O sea que muy todo vintage. todo se está preparando para eso. Sí, mirá. Bueno, habrá que... Conozco, sí. Yo creo que todo esto de la digitalización se hizo también y preferentemente los DJ lo aceptan más por el tema de comodidad. ¿Te imaginas que tenés que comprarte un carrito aparte para tener todos los discos que vas a poner en una noche? Sí, eso. ¿No? Y después, a ver, una pregunta.
¿Nunca les pasó o les pasó alguna vez que le erraron de velocidad? De 75 a 45. ¿Les El Tuca pasó o nunca no? tuvo problemas con el pitch. El pitch No, es lo que no. se acelera y se baja A ver, la velocidad. a ver, No, Tuca. aclaro porque... A ver, Tuca. No, de eso. Cuando pones el disco, uno de estos, que es un maxi y que va en 45, sí. O sea, cuando pinchás el disco y está en 33, que quedó de un LP, digamos, de un Sí. larga duración, bueno, ahí sí, pero te das cuenta enseguida monitoreándolo, Claro. Cuando, saliendo al aire, Qué li- en la radio, Qué linda boliche época. no, ese no. ¿qué ayuda cuando aparecieron los remix, Cule, no? Digo, porque si le erraban de velocidad, por lo menos zafaban con que era un remix. Vos sabés que yo empiezo con bandejas sin pitch. Y la tengo todavía, que son una Sony, que tenía el botón para 33 o 45. Ah, sí, que se le bajaba, se le Revoluciones, apretaba. Sí, exacto. sí, me acuerdo. Pero es como dice el Tuca, uno no le podía errar porque vos estás preescuchando la canción que vas a poner después. Entonces, apenas pinchás o ponés la púa arriba el surco de vinilo, ya estás escuchando a qué velocidad va a salir la canción que vas a reproducir. Entonces, bueno, vos te dabas cuenta Claro, ahí. no si podés lo tenías- errarle nunca. Claro, Sí, que sí, no le errás. no podés. Salvo No que podés. se te esté terminando la canción y largás ahí como para largar y no hiciste la preescucha. sí. Jesús. Pero yo siempre tenía un amigo, en Cibao tenía un amigo que era lo más. Hijo de. Cada vez que me acuerdo venía y me apretaba de 33 a 45 y se iba. Claro. Me hacía chiste. Y empezaba a acelerar. Y agarraba y salía, ¿sabés qué? Bueno, estaba uno ahí a cuatro manos. ¿Qué pasó? Claro. ¿Viste? Y cuando me daba vuelta ya se había ido, ¿viste? Bueno, pero muy chistoso el amigo, ¿viste? Sí, sí. Siempre Son me bromas. decía, cuando veía que venía, ya no me hagas de nuevo el chiste. Le digo, Claro, sí. No, No, pero- apretete los Ya, botones. Demasiado chistoso, ¿verdad? Claro, sí. Porque la gente lo primero que hace no lo va a ver a él, te va a mirar a vos, que sos el DJ, ¿no? No, Y pero la- vos sabés que lo bueno de esa época era Cibao viejo, el primer Cibao, y la cabina estaba al lado de la pista, pero no tenía vista a la pista. Era algo insólito, estaba algo, una cosita que tenía 2 metros por 1 y Un ciego. no tenía vista a la pista. Bien el Claro. Era, arquitecto vos ahí. sabés que vos para ver a la El pista, diseñador. Te tenía que sumar por la ver puerta. La pista tenías que por la puerta y la habíamos Claro. hecho después, bueno, tenía todo espejo adelante, le habíamos hecho un agujerito, un redondo, un agujerito de 15 centímetros creo, para poder ver del otro lado, ¿no? Era, ¡Qué era algo aburrido! que No poder poner música y no sabes cómo claro. está la pista. Si se están divirtiendo, si están Y saltando. aquí no. No tenías un termómetro de la noche. No, Horrible. Exacto. Y vos sabés que también ahí trabajábamos sentados. Claro. De sentado, porque la bandeja estaban a una altura de 80 centímetros, creo, del suelo. Y bueno, llegábamos, nos sentábamos y toda la noche sentados ahí, quedaron tranquilos, ¿viste? Violón, No, sí, ya sí. después, los 90 ya se revolucionó todo, ya era toda otra cosa, cabina al aire Sí, libre pero y demás. yo creo que era de otra manera. No sé, a ver. Germán era animador. Sí. Nunca fuiste DJ, ¿no? No, ponía unos lentos cuando Bueno. el Tuca iba abajo. Que vuelvan los lentes. El Tuca iba al baño cuando iba abajo. Iba al baño y iba a Ah, buscar claro. algún trago, Bien. nada más. Porque que toca nunca baila, ¿no? Decía No, no, no siempre bailábamos. Cule, me imagino, Exacto. y el Tuca. Pero, a ver, Germán era animador, cada boliche tenía el animador, pero ¿sabes qué? A mí, yo del otro lado, en la pista, a mí me motivaba la música que podía poner el DJ. Sí. Si el DJ la metía, digamos, al ángulo con la música, motivaba de una manera. Ahora la pregunta es, si ustedes veían que la gente saltaba, que se prendía, que iba a la pista más allá del animador, ¿eso los motivaba a ustedes a la hora de poner cada uno de los temas o la selección?
o no, digamos, le damos igual. Digo esto por lo que decía Cule, que no podían ver la pista, por ejemplo. Sí. ¿Eso lo motivaba a usted? ¿Le ponía pila también? Sí, obvio, cuando la gente se está divirtiendo, a vos te llega y te pones las pilas y, digamos, te alegrás que la gente está bien, divirtiéndose y ponés ya, qué sé yo, empezás a buscar, a preocuparte, a ver qué poner para que no se corte, digamos. Claro. Decís, bueno, es por acá. Sí. Estamos viendo que esto funciona, vamos por esta línea. Claro. 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 Ese es el tema. Sí, te motiva. Obviamente que te motiva cuando canta, cuando baila, cuando grita. Cuando pasan en moto. Pasan en moto también, Sí, como también. ahora, con escape libre. Sí. No, el tema... Por acá nada. Hay un poco también que tiene mucho que ver el tema tuyo, Germán. Vos, Hernán, también decía que era animador. Yo mucho tiempo puse música sin animador. Claro. Claro. Es que no se Era usaba. cuestión del DJ. El animador de entró en los manejar la 90. noche, que no se usaba. En el Entró año- en los 90, entró Sí, en los sí, 90, que por ahí era un poco también el que ayudaba a incentivar para que la gente vaya a la pista a bailar. Seguro. Tu trabajo, Germán, siempre fue ese, incentivar que la gente salga Claro. y que se mantenga en la pista. Claro. Y un Sí, poco sí. también en coordinación con el DJ para ver, bueno, che, mirá, pongamos esto, sigamos con esto. Exacto. Pero cuando yo empecé, encima que no tenía vista en la pista, No tenía con la animador. cabina que tenía, no tenía animador, tenía que ver. Estaba música, poniendo, digamos, estaba un ciego, poniendo- así. y bueno, estaba poniendo música en el baño de su casa. Cada un ciego Sí. era así tocando. no, pero Qué en esa fea época la gente situación. iba a bailar. ¿Cómo, Guille? En esa época Sí, de a uno. No, porque qué si fea la situación, tío, de no ver. Horrible. Me imagino. Sí, muy feo. ¿Y cómo era poner música con un cassette? ¿Pusieron música? Porque a nosotros también nos tocó en la radio, ¿no? ¿Cómo era poner música con un cassette? no, yo los cassettes ¿Cassette? ¿Cuánto? usé muy poco usamos cassette, digamos, sí, empecé a usar cassette en el año 87, 86 más o menos. ¿Por qué? Porque tenía un amigo de Buenos Aires que me grababa y me mandaba la música de allá, Ah, mira, porque lo era nuevo. difícil de conseguir. Claro. Claro, lo nuevo, y nosotros, era la época de Glance, en esa. Entonces ahí usaba un poco más los cassettes, pero era muy complicado, digamos, porque no podías enganchar siguiendo los BPM, digamos, tenías que tener un muy buen oído, ya sabes. Claro, enganchar cassette era más difícil. Eran versiones Claro, eran Claro. versiones remixadas, pues usaba mucho el remixado. Empieza a aparecer el remixado de ahí. Entonces, se ponía yo me acuerdo, por ejemplo, de Eléctrica Salsa, Sí. que la canción esa, que era, se escuchaba muchísimo, y no la tenía en vinilo, la tenía en cassette. Entonces, bueno, por ahí... Tenías que hacer una maniobra con el disco para que largar el cassette y que no se note que no se podía enganchar claro, que no al se note. tempo. A tempo de la canción Exacto. que iba a venir. Y después la Ponerlo en fidelidad puerta. de grabación, corría mucho también ahí la fidelidad de la grabación, porque había grabaciones que de ahí Cassette un de poco lo que cromo. estamos hablando. Depende de los cassettes. Claro, lo de Claro, cromo. según la cinta. Claro, lo de cromo. Y con qué grabadora te lo grababan. Había También. algunas, El cabezal de la grabadoras grabadora buenas, con la otras- cual grababas Con ese la cassette velocidad. movía mucho. Claro, la velocidad. Sí. Claro, Guille, vos nunca pusiste música con cassette. No, yo te vi el cassette No, para tenía- grabar nada más. Tenía tipo en el año, bueno, 86 todavía era iluminador, yo no ponía música, pero en el 87 cuando arranqué había un par de maxis de versiones remix extendidas Sí. en cassette. Así que cassette, ponía, exacto. por ejemplo, ahí versión
claro, 2 o 3 por la noche, ahí 2 o 3 por noche, digamos. Y para enganchar, sí, para enganchar era casi imposible. O Sí, tenías, Ahí está la yo por ejemplo lapicera. claro, no, dejaba el cassette puesto, por ejemplo, y después si tenía un disco en la bandeja sonando, le iba bajando o subiendo el pitch, la velocidad, y más o menos cuando la tenía la ahí, metía. volvía al cassette al principio. No, era un quilombo, una lucha era. Y Sí, si no, sí, sí. había que Todo agarrar muy artesanal. y bajar el disco, claro, bajar, hacer un corte por ahí y largar Claro. al corte, digamos, Es sin un efecto enganchar, especial la de esa mayoría de las época veces. para un efecto especial de esa época para poder enganchar un tema que no iba al Para atrás. tempo era cuando no había animadores Ah, que va, podía ahí decir, está. bueno, y ahora qué sé yo, que el animador se mete ahí para poder cambiar de género, suponete. O si no, o le apagaba la bandeja, que ya Y ahí ya y está. ahí le largabas el Largaba el tema. cassette, que es una O lo, vol- herramienta que se o lo utilizaba. volvías. O lo Claro. volvía para atrás el disco, ¿no? Bueno, Sí. podemos hablar 10 años, nos gustaría hablar 10 años, pero bueno, se nos está terminando el tiempo. Simplemente para cerrar, porque esto que estamos hablando es como que en un tiempo quedó en pausa, en stand-by, ¿no? Con todo el círculo, digamos, desde los boliches como también desde las fiestas privadas. Y después volvieron las fiestas retros y de a poco Sí. se fue volviendo, digamos, a esto, como se vuelve ahora al vinilo. Y volver a poner música como lo están haciendo ustedes y una apreciación personal que le voy a pedir a uno y a otro. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que sienten ustedes? Más allá de estar en un medio digital, volver a poner música para la gente y esa gente que tenga de todas las edades, por supuesto, le vuelva a pedir temas. A ver, ¿qué es lo que sentís vos, Cule? Pues mira, yo esto es como que lo llevo en la sangre. Y, y nací un 22 de noviembre, que es el Día de la Música. Mirá vos lo que es como que ya de nacimiento lo traje en la sangre. Eh, de chico ya me gustaba mucho la música y tuve la suerte de poder empezar a trabajar en un boliche, no de DJ, sino empezando a juntar, a lavar vasos, a lavar copas. Y bueno, de ahí fui evolucionando hasta llegar a ser DJ. DJ, digamos, DJ, Sí. no DJ, porque DJ hay una diferencia con DJ. Yo soy DJ, digamos. Eh, Vuelvo a todo esto en el año 2012, porque hacía como 10 años que había dejado completamente, tenía un par de CD ahí arriba del auto para escuchar, un pendrive, y bueno, empieza esto con las retros de hacerse acá en la zona, y me empiezan a llamar para empezar a poner música, digamos, recorrer la etapa de distintos boliches. Bueno, yo me caía con los vinilos bajo el brazo, íbamos con el Tuca llegaba a las bandejas y demás. Después empiezo a ver, a medida que va transcurriendo el tiempo, cómo va evolucionando, digamos, porque yo caía con los vinilos, después caía con los CD, después ya vi los controladores. Y bueno, Sí. ya cuando veo los controladores, que es una cosa tan fácil de poner música, porque vos almacenás en un pendrive o un disco externo, millones de canciones, y las llevas en una valijita y listo. Entonces me largo de nuevo a hacer cumpleaños, eventos, digamos. Y bueno, es una pasión que tengo y que la sigo llevando y disfrutando todos los fines de semana. Por ejemplo, esta noche tengo un evento, mañana tengo otro, la otra semana tengo otro, y hago muchos cumpleaños. Y la alegría más linda es al final, ver cómo disfrutó la gente, Sí. porque en los cumpleaños generalmente, o casamientos, vos ponés distintos géneros musicales y se bailan todos. Baila el de 15 años, baila el de 20, el de 30, el de 80, el del 90, y ver a la gente que disfruta
y que te viene a agradecer haber pasado una noche divertida, es lo máximo, digamos, llegar al final y ver que la gente bailó, disfrutó y todavía te agradecen, es, bueno, cargar la adrenalina ahí. Y Guille, para vos. Tuca me dijo... Sí. Por si nos está terminando el tiempo. Guille, para vos, también, ¿la sensación es la misma que de hace 30 años atrás, 25 años atrás? Un poquito más viejo. Sí, no, es la misma en cuanto a felicidad, digamos, en ese momento de poniendo música, es la misma. A lo mejor antes era distinto porque lo hacía todos los fines de semana o 2 veces por semana, Claro. pero ahora se ha mezclado con nervios. Con nervios ¿Qué también. nervios? ¿Ahora nervios? No, después te cuento porque es largo. Pero yo, claro, no, pero porque yo no pongo todos los fines de semana música. Claro. Cuando venís calentito, Claro. en la marcha es otra cosa. Es otra cosa. Sí, sí. Pero bueno, Sí, a ver. puedo poner dos Sí. veces al año. Por Sí. eso no. Sí, bueno, pero en el estudio estás poniendo A mí- siempre mi música. pasión por la música- No, pero digo, no como en una noche de boliche, digo. Mi pasión por la música, digo, está dividida en distintos aspectos, distintas cuestiones ahí. La batería, la grabación, el ser DJ en su momento, bueno, varias cosas. Sí, sí. Él está cerca de la música ahora, pero de otro plano. De otro plano. De lo musical es, ¿no? Cerca de los músicos. Sí, sí, ahora de otro lugar. Claro. De otro lugar. Fíjate vos De lo que... donde nace. Claro. Esa. Fíjate vos lo que logra la música para terminar. Si en algún momento estuvieron en un punto distante, ambos, digo, por su relación laboral, por su lugar, la música los llevó a unirse. Y hoy, más allá de haber sido, tal vez, entre comillas, adversarios Sí, era competencia, en las obvio. pistas, ahora son los que están iniciando proyectos en conjunto. Entonces también eso, hablamos de la música que te lleva a eso, ¿no? A esa unión, a esa amistad. Bueno, cierro. Cule, hablando de fiestas, mañana gran fiesta que se viene, ¿no? Vuelven a abrir un mítico patio también. Sí, Hernán, bueno, para mañana tenemos una fiesta en Multiespacio de REC que está organizando la gente ahí de REC. Un poco nos está jugando en contratiempo, si bien veníamos con temperaturas de 40 grados, bajamos a 10 grados, hoy hace un frío tremendo. Entonces, bueno, la gente de REC ya tenía preparado abrir el salón para la gente que por ahí quería estar un poquito más tranquila, no estar en el patio. Entonces ya lo habían decorado, está decorado hace 15 días atrás. La idea era tener como, para que la gente que no quiera estar en el patio pasar el coso. Bueno, ahora vamos a hacer al inverso. Se va a armar todo adentro del salón y se va a dejar el patio abierto, con música, con todo, pero va a pasar un poco la fiesta principal a estar adentro del salón por una cuestión del tiempo, sí, porque a la noche, claro, a la noche va a ser 10 grados, los chicos se las bancan, nosotros los viejitos ya, 10 grados, nos quedamos en casa. No, bueno, entonces esta mañana me comunicaron que ya está decidido que se va a pasar todo adentro, pero sí con el patio todo abierto, digamos, y ambientado como para lo que era esa época, digamos, como estaba en el 87 que se abrió. Han recuperado la mayoría de las partes, que está hermosísimo, un patio hermoso que hemos tenido acá en la zona de boliche, junto con el de Danger también, que fue un poco la competencia ahí en verano con el tema de los patios. Así que bueno, para mañana lo esperamos, a toda la gente que quiera venir a divertirse. No es una noche retro con música de los 80 y los 90, va a haber toda clase de música. Ya apuntamos a música para
de los 80, 90 y 2000, sino que la gente vaya y se divierta con toda clase de música, toda clase de ritmo. Va a haber cuarteto, va a haber cumbia, va a haber dance, Bien. todo, Bueno, digamos, de la época de ahora y también de los 80 y bueno, todos pero invitados. música bien alegre, digamos, porque Sí, sí. están todos Se trata- invitados para hay que mañana. ser- Quiero recordarle que ahí la gente del multiespacio me dijo que resalte esto, que para la gente que ingrese van a estar abiertas las puertas a partir de las 23:30. Va a haber una atención de copetín, hay empanaditas, Sí. sanguichito de miga, De pizza, todo. para Chop, todos que van chop ingresando gratis por a la una noche hora de- los que entren, ¿sabías? ¿A esa hora? ¿En serio? También. Bueno, a las 10:30 estamos haciendo cola. Cule, Tuca, les agradecemos mucho por su tiempo. Les mandamos un abrazo grande y en cualquier momento volvemos a Estaría estar bueno juntos. hacer un programa de historias. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Gracias a los dos. Amables los dos y gracias, Gracias a por... ustedes. Gracias. Sí, Yo me Tuca. sé la historia de San Martín. Si querés hacer una historia para los dos. Sí. Dale, Bueno, ya tenemos un historiador acá en el programa, que es Beto Gaitán, así que ya hablamos de... Esto es una columna. Y no me Tuca. hagas hablar porque vos tenés cada historia también. Bueno, Bueno. chao Guise, chao, nos vemos, un gusto Chao, verte. gracias a Chao, los Cule. dos. Chao. Chao, chao. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno, muy amable. Muchas La gracias. historia del vinilo, la Hacerlo historia hablar de al la Tuca es como sacarle agua a una piedra, así que ya logramos algo muy importante, ¿no? 45 minutos más o menos hablar frente a una cámara, para el Tuca es muchísimo. Bueno, Por espero 10 que les haya años ya gustado. tiene prensa. Podemos contar un montón de historias, ¿eh? Eso lo vamos a Muchísimo. agregar a usted también en algún programa especial.